Cuando Ralph Garr llegó a Atlanta como titular en 1971, la ciudad encontró de inmediato a un nuevo ídolo. Y es que de pronto, en el Fulton County Stadium, había aparecido como de la nada el Correcaminos. El revuelo fue tal que los Bravos se vieron prácticamente obligados a llegar a un acuerdo con Warner Bros., que les concedió los derechos exclusivos para utilizar al célebre personaje animado y sus efectos. Todo ello con el propósito de exaltar la velocidad de Ralph Garr. Cada vez que Garr alcanzaba la primera base, el correcaminos irrumpía y cruzaba la pantalla del estadio, y el inconfundible pip pip retumbaba por todo lo alto, estallaba en los altavoces, mientras la fanaticada, desbordada de entusiasmo, coreaba la onomatopeya en una suerte de trance colectivo. Pip pip. Over to get it is Sutton. Throws low and Garvey can't get it. It was down into Gar's feet. Lopes chasing it and Ralph goes to second and holds. Año más tarde, no obstante, en 1979, aquel júbilo de Atlanta contrastaría con uno de los episodios más infames en la historia del béisbol. La llamada Noche de la Demolición Disco, celebrada el 12 de julio en el Comiskey Park, estadio de los Medias Blancas de Chicago, nuevo equipo de Ralph Garr. El caos y los destrozos provocados en el terreno por los fanáticos tuvieron consecuencias posteriores para varios peloteros. Uno de ellos fue Ralph Garr, que según un artículo sufrió una lesión en la rodilla derecha y nunca más volvió a ser el mismo pelotero. Su contrato fue finalmente traspasado a los Angelinos de California al cierre de la temporada de 1979, y al año siguiente, 1980, con apenas 34 años, Ralph Garr se vio obligado a poner fin a su carrera. Pero vayamos al principio. Hay peloteros que nacen para batear. Es el caso del correcaminos Ralph Allen Garr, uno de los bateadores más consistentes y espectaculares de su generación, que dejó huellas profundas tanto en el béisbol estadounidense como en las ligas invernales del Caribe. Garr nació en Monroe, Luisiana, en el seno de una familia humilde y numerosa. Practicó béisbol desde muy pequeño, pero su historia en la pelota comenzó a escribirse en la Grambling State University, una institución de estudiantes afroamericanos, donde Garr jugó béisbol y fue estrella antes de dar el salto al profesionalismo. En su última temporada en esa universidad, en 1967, Ralph Garr protagonizó una de las campañas ofensivas más impresionantes en la historia del béisbol universitario, al registrar un promedio de 582, y con su madero lideró a su equipo a una marca de 35 victorias y una sola derrota, y se convirtió en All-American, sentando así las bases de una carrera marcada por el contacto constante y la velocidad. Los Bravos lo escogieron en la tercera ronda del draft de 1967 como intermedista, y tras firmarlo, lo enviaron a los Bravos de Austin, AA, en la Liga de Texas. Y fue allí cuando Ralph Garr formó la explosiva combinación de doble matanza con el venezolano Remigio Hermoso, quien por entonces defendía el campo corto. Además, Garr y Hermoso formaban un one-two punch en la alineación
que le daba contacto y velocidad al equipo. Desde su llegada, el dirigente Hope Kieron quedó impresionado con Garr. Este muchacho es fantástico. Es un novato, pero tiene mucho talento. No te puedes creer lo bueno que es este chico. Le da la pelota incluso si le pasa por encima de la cabeza o si va rodando por el suelo, y aún así consigue conectar hits. Además, este joven corre muchísimo. Es más rápido que Hermoso, que es de por sí muy veloz, dijo Kiro. En esa campaña de 1967, en tan solo 58 partidos, el Correcaminos promedió 274, conectó 9 dobles, 3 triples, fletó 3 cuadrangulares, remolcó 18 y anotó 37 carreras. Al año siguiente, 1968, Ralph Garr volvió a AA, militando con los Bravos de Shreveport, y aunque seguía siendo una amenaza en el line-up con Remigio Hermoso de primer bate y él de segundo, esta vez no hicieron combinación de doble matanza, porque a Ralph Garr lo movieron para los jardines. El Correcaminos tuvo otra temporada sólida. Batió para 293, con 20 dobletes, 6 triples, 2 jonrones, 76 carreras anotadas y fue colíder de la liga en bases robadas con 32, junto a su compañero Remigio Hermoso. En ese mismo año fue subido a las ligas mayores en septiembre y en 7 turnos ligó 2 imparables con una estafa. Un año más tarde, en 1969, ya con 23 años, Ralph Garr inició en AAA con los Bravos de Richmond y el oriundo de Luisiana llevó su juego a otro nivel. Se llevó su primer título de bateo a nivel profesional con un promedio de 329 y se robó además 63 bases. Los Bravos estaban entusiasmados con el Correcaminos, pero había un problema. Los Bravos tenían sus jardineros intactos: Han Aaron, Ricardo Carty y Felipe Rojas Salou. A pesar de ello, lo volvieron a subir, pero solo agotó 27 turnos y consiguió 6 imparables. En ese invierno, 1969-70, Ralph Garr hizo su debut en la Liga Invernal Dominicana con las Estrellas Orientales, y allí lo que el Correcaminos logró con su bate fue más que impresionante. Quedó líder de bateo con el impresionante promedio de 387, una marca para la época, y además conectó 6 dobles, 4 triples, 15 remolcadas, 37 anotadas y se robó 23 bases. Garr se convirtió de manera instantánea en un referente en la Liga Invernal Dominicana. De vuelta a los Estados Unidos, en 1970, Garr inició en la Gran Carpa, pero luego fue bajado a AAA, donde no tenía nada que buscar, pero los Jardines de Atlanta, reitero, estaban ocupados. En esa campaña en AAA, Garr volvió a poner números asombrosos. Otro título de bateo, con el astronómico promedio de 386. Conectó 26 dobles, 3 triples, fletó 7 jonrones, remolcó 51 carreras y anotó 83. Y nuevamente se llevó el liderazgo de bases robadas con 39. Impresionante. En el invierno de 1970-71, las Estrellas volvieron a procurar sus servicios, pensando que con solo acercarse a los números de la campaña anterior sería más que un éxito, pero el Correcaminos logró una hazaña inaudita, estableciendo marcas que aún siguen vigentes en la Liga Invernal Dominicana. Conectó, por ejemplo, 105 imparables, una marca casi imposible de batir. Conectó 12 dobletes, 4 triples, 3 jonrones, remolcó 24 e impuso marcas en otras 2 categorías ofensivas, en carreras anotadas con 58 y en promedio con un ridículo 457. Realmente no se le podía pichar y punto.
Las Estrellas pasaron a las semifinales y Gar batió para 375. Era, sin duda, una máquina. Fue en ese invierno que su compañero de Atlanta, Ricardo Carty, sufrió una lesión tras chocar con Mateito Rojas Salou mientras buscaban un elevado. La lesión de Carty en la rodilla fue tan grave que se perdió toda la temporada de 1971 en la Gran Carpa. Esa mala noticia fue la que le abrió la puerta a Ralph Garr, pues en 1971 los Bravos de Atlanta le dieron finalmente la oportunidad y el joven de Luisiana no la desaprovechó. Tuvo un temporadón. Se mantuvo en la lucha por el título de bateo durante toda la campaña, pero terminó en segundo lugar detrás de Joe Torre. En total, en su primera temporada completa, el Correcaminos promedió 343, conectó 24 dobletes, 6 triples, despachó 9 cuadrangulares, remolcó 44 y anotó 101 carreras. Asimismo, se robó 30 bases y acumuló 219 imparables. El Correcaminos se convirtió instantáneamente en la bujía ofensiva del equipo y en el ídolo de la fanaticada. Recibió incluso votos para el MVP de la Liga Nacional. A pesar de haberse establecido en la Gran Carpa, Garr sentía que le debía mucho a la Liga Dominicana, a su fanaticada, y anhelaba asimismo ganar un título con sus Estrellas Orientales. Así que a pesar de haberse establecido en las mayores, para 1971-72, Ralph Garr regresó a la Lidom. El resultado: se llevó otro título de bateo, el tercero consecutivo, con el estratosférico promedio de 388. Pero las Estrellas volvieron a quedarse en el camino. Fueron eliminados en la semifinal. Por entonces, el madero de Garr era indomable. E incluso varios años más tarde, en el invierno de 1980-81, ya con 34 años y en el ocaso de su carrera, Garr volvió a vestir la chaqueta verde de los paquidermos y siguió castigando el picheo de la liga. En 26 partidos, agotó 74 turnos al bate, ligando 31 imparables para el asombroso promedio de 419. Insólita capacidad de producir hits. De regreso a los Estados Unidos, en su segundo año como titular en las mayores, Ralph Garr siguió quemando la liga. Nuevamente se mantuvo luchando para obtener el título de bateo. Pero el legendario Billy Williams terminó llevándose esa presea, con un promedio de 333. Ralph Garr, por su parte, batió para 325, conectó 22 dobletes y consiguió una marca personal en cuadrangulares con 12. Remolcó 53 y se robó 25 bases. Tras otra sólida campaña, en 1973, Ralph Garr tuvo su mejor temporada en la MLB en 1974. Fue el líder de la liga en imparables con 214. Conectó 24 dobletes, lideró la liga en triples con 17, fletó 11 cuadrangulares, remolcó 54, se robó 26 y finalmente logró alcanzar uno de sus sueños: ser campeón de bate en la Gran Carpa. Su promedio, un astronómico 353, no tuvo competencia. En esa campaña, Ralph Garr fue seleccionado para su primer y único Juego de Estrellas, pero después de una temporada en baja en 1975, donde promedió 278, aunque encabezó la liga en triples por segundo año consecutivo, con 11, los Bravos de Atlanta decidieron cambiarlo para los Medias Blancas de Chicago. Ralph Garr partió hacia la ciudad de los vientos, pero su corazón quedaba en Georgia. Después de 2 buenas temporadas con Chicago, tanto en 1976 como en 1977, dejó un promedio de 300, pero en 1978 tuvo una campaña regular.
pues terminó con un averaje de 275 y se robó apenas 7 bases. Pero lo peor sucedió, como se dijo al principio, el 12 de julio de 1979. Y fue en septiembre de ese año, 1979, que los Medias Blancas vendieron su contrato a los Angelinos de California, equipo que dejó libre al Correcaminos el 6 de junio de 1980. Ralph Garr también jugó en México y posteriormente se convirtió en scout de los Bravos de Atlanta. La historia de Ralph Garr es la de un pelotero extraordinario, de una constancia casi sobrenatural, con la que convirtió el contacto y la velocidad en un arte. El Correcaminos fue ídolo en Atlanta, campeón bate en las Grandes Ligas y una auténtica leyenda en la Liga Invernal Dominicana, donde dejó marcas que aún desafían el paso del tiempo. Su carrera, truncada prematuramente por una lesión ajena al juego, no empaña en absoluto su legado. Ralph Garr fue, durante más de una década, una máquina de producir hits, un jugador que encarnó la alegría del béisbol y el valor del esfuerzo silencioso. Hoy por hoy, su nombre permanece como símbolo de excelencia, respeto y gratitud hacia la pelota, recordándonos que algunos peloteros no solo juegan el juego, sino que lo honran. Ralph Allen Garr, el Correcaminos, ha sido exaltado al Salón de la Fama de varias instituciones, entre ellas el Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta en 2006, también al Salón de la Fama del Deporte de Luisiana, y en el 2016 se convirtió en uno de los escasos peloteros extranjeros que han sido exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Ralph Garr es, sin duda alguna, una leyenda de nuestra pelota. Tough out because he's in motion as he swings. And there he goes. Over to get it is Sutton. Throws low and Garvey can't get it. It was down into Garr's feet. Lopes chasing it and Ralph goes to second and holds.